Amados hermanos, que el Señor los bendiga en este domingo día del Señor. Hoy tenemos el gran privilegio una vez más, agradeciéndole a nuestro Dios de llevar su mensaje, esta vez el de mensaje dominical. Un saludo muy especial para todos los hermanos en Europa, en España, en Francia y donde nos ven, hermano, en este ministerio de Él en mí y yo en Él, los hermanos en el Brasil, en México, en Puerto Rico y todos los hermanos en Colombia. Realmente es un gozo llevar el mensaje del Señor en este día y esperamos que sea para tu edificación y te goces con Él. Hoy vamos a leer, hermano, y por eso te pido que abras la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Hoy te leo la Reina Valera de 1960. Y dice la Escritura: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermosos versículos que hoy, hermano, nos edifican el corazón. Hoy el título de este mensaje es La vanagloria de la vida. ¿Pero qué es vanagloria? Jactancia del propio valer o del propio obrar. ¿De quién se dice que tiene vanagloria? Cuando decimos que este hombre es vanaglorioso, ¿de quién hablamos? Del presumido, del jactancioso y del vanidoso. El apóstol Juan nos habla de tres cosas que son nacidas del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hoy vamos a aprender de la vanagloria de la vida. Qué terrible manía, hermano, la de los hombres al querer engrandecer a otros hombres y realmente sin necesidad, solo por adulación o por lisonja. ¿Si has visto aquellos que realmente no quieren inclusive ni ser exaltados, pero que hay otros que sí están pendientes de lisonjearlos, de exaltarlos, de que los reconozcan? Son otros y no ellos, aunque hay muchos que les encanta obviamente esta forma de ser. Muchas veces, mira, los reconocimientos exagerados de los que hablamos hoy hacia los demás los hacen personas astutas que manipulan la imagen de las personas para lograr sus propios propósitos. Hoy hablamos de los títulos, los reconocimientos, la vanagloria de la que habla el apóstol Juan, que a veces es más perseguida que el mismo dinero, aunque casi siempre estos dos viajan juntos. Una vez más, mis hermanos, nos inquieta saber que muchas veces no son los protagonistas los que buscan el reconocimiento y los títulos, sino el mundo, porque la vanagloria es del mundo y se explota para enaltecer más a los hombres que a Dios. Eso lo vemos hoy terriblemente. Y Jesús nos habló de eso. Escuchemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 41 al 43. Dice el Señor: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Mira que el mismo Señor nos está diciendo hoy acerca de este tema. ¿Por qué para hablar de Jesús muchos tienen que tener títulos y reconocimientos? ¿Por qué la gente no recibe a Jesús que vino de parte del Padre y sí recibe a otro en su propio nombre? Alguien dirá, pero ¿cómo así, pastor? Si el que viene a predicar viene a hablar de Cristo. Mira, hoy más que nunca,
podemos ver que hay más apóstoles que pastores. Hoy todos son profetas, llevan títulos. Ahora son hasta conferencistas, porque ya hay algunos pastores que dicen que son conferencistas. ¿Por qué tienen que tener tantos títulos? Si aquí el importante es nuestro Dios, hermano. ¿Cuál es el problema si alguien hace con humildad el trabajo de llevar la palabra de Dios sin tener que ser enaltecido y adorado? Los que necesitan títulos y reconocimientos del mundo terminan hablando otro mensaje diferente al del Señor. Terminan hablando de sí mismos. Y nos lo dijo también el Señor. Juan capítulo 7, verso 18 dice el Señor Jesucristo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vamos a ver hoy un tema sencillo en los evangelios. ¿Quiénes fueron los evangelistas? Los que escribieron los 4 evangelios. Sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero solo 2 de estos hombres son apóstoles: Mateo y Juan. Lucas y Marcos no son apóstoles, pero sí fueron usados por el Espíritu de Dios para escribir estos libros. Vamos a meditar, hermanos, en el evangelista Marcos. Tal vez algunos no saben lo que hoy vamos a enseñar, pero a través de aprender de la biografía de Marcos, vamos a entender el mensaje de hoy: la vanagloria de la vida. Escucha, el evangelio de Marcos lo escribió un hombre llamado Juan, pero de sobrenombre Marcos. Es así que fue conocido en la Biblia. Vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 12, en esta versión de la Reina Valera del 60. Dice la Biblia: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí sabemos que la mamá de Juan Marcos se llamaba María, creyente en Jesucristo y posiblemente manejaba una muy buena familia, porque dice la Biblia que habitaba una casa muy grande donde estaban todos orando, y en esa época el que tenía una casa así, pues tenía muy buena posición y dinero. Esa era la mamá, y vemos la familia aquí de Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Y allí se reunían todos para buscar a Dios. ¿Quién fue el que llegó? El que llegó aquí a casa de Juan Marcos fue Pedro, quien consideró a Juan Marcos como su hijo espiritual. Tenía una muy buena relación. Pedro acababa de salir de la cárcel y se fue para allá. Y por eso sabemos que allí entonces habitaba la persona de la cual hoy estamos predicando. Pedro le enseñó todo lo que sabía a Juan Marcos de Jesús, convirtiéndolo en su secretario y mano derecha. Prácticamente lo que escribió Marcos fue todo lo que aprendió de Pedro. Primera de Pedro 5:13 dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Quién es? El apóstol Pedro. Obviamente no es hijo en su carne, sino hijo espiritual. Algo así como lo que tenía Pablo con Timoteo, era Juan Marcos para Pedro. Hechos 12:25 nos dice que fue considerado como una persona que tenía madera para evangelizar. Dice la Biblia: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, Juan Marcos andaba en compañía entonces de Bernabé y Saulo, ya lo estaban entrenando. Parece que era muy jovencito, pero ya, hermanos, hacía unos buenos pinitos con los más grandes.
Colosenses 4:10 nos habla que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Dice la Biblia: Aristarco, mi compañero de prisiones, habla Pablo, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Dice Pablo: si fuere a vosotros, recibidle. Había que recibirlo. Esto lo dijo él mucho después. Vamos a ver qué sucedió antes. Hechos 13:5 dice que Juan Marcos fue con ellos al primer viaje misionero. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, pero mira qué hacía, de ayudante, con humildad. Hechos 13:13 nos dice la Biblia: Juan Marcos, hermanos, abandonó a Pablo y a Bernabé en pleno viaje misionero, los dejó a su suerte. Así el título dice: Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. El verso 13 nos dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Por qué se fue este muchacho en quien habían confiado ellos? Según los estudiosos, volvió a su casa a manera de niño consentido, para refugiarse con los suyos y abandonando la obra de Dios. Nosotros no lo vamos a juzgar, pero vamos a entender con esto muchas cosas, hermano. Esta actuación de Juan Marcos, sea el motivo que sea, trajo consecuencias. Vamos a ver Hechos 15 desde el verso 36. Y dice la escritura que Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Era lógico, volvamos a ver cómo andan aquellos a los cuales les compartimos la palabra. Y dice el verso 37, y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, dice una vez más la escritura. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué pasó, hermanos? Pues que Pablo lo descalificó con justas razones. Fue cobarde y le faltó carácter. Y un hombre que va a evangelizar en ciudades y en regiones tan difíciles, así no sirve para la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, mira, fue causa de división, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mira qué terrible lo que puede pasar. Obviamente, son problemas que el Señor de los cielos nos deja ver porque se pueden presentar. Había una gracia especial entre Bernabé y su primo, hermanos o su familiar, y trajo consecuencias porque se enfrentó con el mismo Pablo. Segunda de Timoteo 4:11, sin embargo, nos relata tiempo después que Pablo llamó, hermanos, a Marcos, a Juan Marcos, lo llama para darle otra oportunidad. El Dios de los cielos, que es tan bueno, hermano, tenía un propósito con Juan Marcos, no para que fuera tan excelente como fue un Pablo o como lo fue el mismo Pedro, que fue su profesor, hermano, pero sí tenía algo con él. Y mira cómo terminó este hombre usado por Dios. Dice el apóstol Pablo, que estaba en la cárcel, a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos que el Dios del cielo le dio una oportunidad más a Marcos para que fuera utilizado, en este caso por el apóstol Pablo. Mis hermanos, Juan Marcos tal vez tenía más educación, recuerda eso, que el mismo Pedro. Porque Pedro era un hombre rústico, hermano, lo conocemos,
un gran hombre, un hombre muy usado, con todos sus defectos, pero Dios, hermano, tenía un amor por Pedro y propósitos grandes con él. Pero Pedro era un hombre de pescador que no tenía mucha educación. Pero Juan Marcos, sí, vemos a Juan Marcos que interpretaba en lengua griega y terminó escribiendo un libro. Tal vez él no lo vivió y tal vez el Señor no se lo enseñó, él no fue directamente escogido por Dios, no era de los 12, no era apóstol, pero sí fue usado por el Señor. Juan Marcos estuvo en los planes de Dios y Dios le dio otra oportunidad, pero lo usó de una manera diferente a los apóstoles del Señor. Hay muchos que lo llaman apóstol y esto es lo que yo quiero que hoy tengamos en cuenta. ¿Por qué hay gente que lo llama apóstol si Juan Marcos o Marcos, quien escribió el libro de Marcos, uno de los evangelios, sí, no era apóstol? ¿Por qué ese deseo de los hombres de enaltecerlo, hermano, cuando ni el mismo Jesús lo nombró apóstol? ¿Por qué nosotros lo tenemos que nombrar así? ¿Y por qué lo tenemos que enaltecer? ¿Por qué no simplemente leer la Biblia y entender que Dios usa de maneras diferentes a los hombres y que Dios, hermano, es el que define y el que da los títulos? Hay mucha gente que quiere enaltecer a los hombres y realmente eso no está bien delante de Dios. Nosotros, amados, no necesitamos de títulos ni de reconocimientos de hombres para llevar la palabra. Solo hablamos en el nombre de aquel que nos salvó por su misericordia y se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Qué debemos entonces esperar nosotros? Solo los galardones que nos dé el Señor, porque de los galardones del mundo, le aseguro, mi hermano, que no habrá recuerdo alguno. Termino con estas palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, dice Pablo, hermanos, me está guardada la corona de justicia. Ese es un galardón grande. Ese es un, hermano, tremendo premio que da Dios, no los hombres. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Prediquemos, pues, la palabra del Señor sin esperar ningún título. Hoy los hombres que lamentablemente se han escudado en títulos puestos por ellos mismos o por otros hombres para manipular, simplemente le tendrán que responder un día a Dios por toda esta arrogancia. Que Dios tenga misericordia de todos, hermanos, porque somos seres humanos y fallamos, como falló Juan Marcos, y tuvo una hermosa oportunidad para seguir con Cristo. Pero el Señor enaltece al que es humilde, pero el que se quiere enaltecer solo, hermano, será humillado. Es mejor que nosotros enseñemos, prediquemos y no esperemos que nadie nos enaltezca ni nos den la gloria, porque estaríamos robándole a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Hoy el mensaje es claro, sencillo, y tal vez aprendimos que solamente 2 hombres son apóstoles de los 4 que escribieron los evangelios. Los demás, aunque no fueron apóstoles, fueron hombres utilizados por el Dios del cielo. Pero dejemos que la gracia, los títulos, los reconocimientos, los de Dios. A Marcos le hicieron una iglesia, hermano. Hay una iglesia para Marcos y en su nombre. Sin ser apóstol y sin ser, hermano, un ser que no haya sido más reconocido de lo que fue. Dios busca, hermano, solamente que nosotros con humildad llevemos la palabra y hablemos de él. Esperemos los galardones de Dios, que son los que valen, y los demás se quedan en esta tierra. Amados, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y esperamos que nos dé otra oportunidad más, que nos dé vida para seguir llevando su palabra. Mientras tanto,
Cuídate, ora mucho y síguele pidiendo a Dios. Que Dios te bendiga.